Hola, un placer saludarles. Bienvenidos, muchachos, al año escolar 2020-2021. Y por supuesto, bienvenidos a tercer año. En tercer año nosotros vamos a continuar con lo que es la asignatura de GHC, o lo que es igual Geografía, Historia y Ciudadanía. En el aspecto de lo que iba a ser la geografía, nosotros vamos a abordar elementos de la geografía física, política, económica, ¿verdad? Y parte de lo que es la población, ¿okay? En la geografía veremos la geografía de Venezuela específicamente, la hidrografía, la vegetación, el suelo, relieve, la población y parte de lo que son los recursos minerales y naturales que posee nuestro territorio. En el ámbito, como vamos a relacionar la materia de GHC, igualmente como estamos viendo aquí en Historia y Ciudadanía, en Historia veremos un poco lo que es la vida y obra y pensamiento de nuestro Simón Bolívar, nuestro libertador. Allí veremos las acciones, las batallas, todo lo que fue relacionado el Bolívar ecológico, el Bolívar estratega, el Bolívar militar, todo lo que fue la vida, todo ese pensamiento histórico de Simón Bolívar. Y en la parte de ciudadanía veremos un poco lo que son los derechos y los deberes de nosotros como venezolanos en nuestro territorio. En este aspecto nosotros vamos a relacionar esa asignatura GHC en una sola, ¿ok? Entonces, por lo que lo que les puedo exigir es que sean bastante críticos a la hora de abordar una pregunta y dar una respuesta. Aquí vamos a enfocarlo más que todo hacia el análisis, hacia lo que va a ser el cuadro comparativo, lo que va a ser establecer diferencias y semejanzas y comparar eventos para dar una opinión personal. Dentro de ese sentido, quiero expresar más o menos que usted puede dar su opinión personal, pero lo que se va a evaluar es la manera como usted organiza el pensamiento, cómo organiza esas ideas para plasmarla en el papel. O sea, ahí vamos a tomar en cuenta lo que va a ser los errores ortográficos, la coherencia de esa descripción, de esa idea que usted va a plasmar allí y por supuesto la comprensión del tema. ¿Okay? Por razones de tiempo vamos a entrar ya en materia. ¿Okay? Vamos a hablar un poco sobre lo que es la geografía de Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela, de nuestro territorio como tal. Vamos a aprender a conocerlo, ¿verdad? Pero para aprender a conocerlo tenemos primero que saber dónde está localizada Venezuela, dónde está su ubicación. Para conocer un lugar en el espacio tenemos primero que saber dónde está ubicado para poder dar alguna referencia y dar una explicación acerca de ese fenómeno histórico o ese lugar o esa ciudad o ese país. En este caso, como estamos hablando de Venezuela, nos vamos a referir primeramente la ubicación y localización de Venezuela en el mundo, ¿okay? En el mundo, después hacia América Latina. Fíjate, aquí tenemos por ejemplo, Venezuela se encuentra localizada, ¿okay? Ok, entonces procedemos acá a localizar la ubicación de Venezuela en el mundo. Aquí tenemos por ejemplo el mapa mundi, donde podemos reflejar prácticamente la mayoría de los continentes y su mayoría de países. Pero lo vamos a ubicar aquí en Venezuela. Aquí, por ejemplo, tenemos a Venezuela. ¿Okay? Venezuela se encuentra ubicada en el hemisferio norte. ¿Okay? Ya creo que eso lo hablamos cuando estábamos en segundo año, que habíamos hecho una línea, habíamos realizado una línea acá. Esta línea se llama el Ecuador, ¿okay? Que es la que divide al planeta Tierra en dos partes iguales. ¿Okay? Los que se encuentran por encima del Ecuador pertenecen al hemisferio norte y los que se encuentran por debajo del Ecuador van a pertenecer al hemisferio sur. Venezuela en este caso, ya ubicada aquí en el mundo, sabemos que pertenece entonces al hemisferio norte, ¿ok? Y al continente de América del Sur, ¿ok? Pendiente con esto porque a veces tiende a confundir porque hablamos de norte y sur. O sea, cuando hablamos del norte, estamos hablando que Venezuela se encuentra en el hemisferio norte, se encuentra por encima de la línea de Ecuador, ¿ok? Pero se encuentra también ubicada en el continente de América del Sur. Venezuela pertenece
a Sudamérica, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa mundi, donde tenemos a África, a Asia, Europa, América del Norte y Centroamérica, ¿ok? Por acá tenemos el continente de Australia. En este sentido, ya tenemos conocimiento acerca de la ubicación de Venezuela en el mundo, ¿ok? Hemisferio norte y pertenece al continente de América del Sur. Particularmente cuando estamos explicando la clase de geografía, ¿ok? Siempre tenemos que utilizar unos elementos que es la latitud, con permiso, acá. La latitud y la longitud. La latitud y la longitud nos va a permitir a nosotros ubicar a un determinado país, a una determinada ciudad, a un determinado punto con respecto al Ecuador, ¿ok? Pero para saber lo que es la latitud, tenemos que tener conocimiento que la latitud es la distancia, ¿ok? Medida en grados, desde cualquier punto de la Tierra hasta el Ecuador. Esta línea que tenemos acá se llama el Ecuador, ¿ok? La misma que ustedes vieron reflejada cuando observamos en el mapa que Venezuela se encuentra por encima del Ecuador, es decir, en el hemisferio norte, y aquí tenemos el hemisferio sur, ¿ok? Hemisferio norte, hemisferio sur. Entonces, la latitud va a ser un instrumento que nos va a permitir alcanzar la distancia que tiene un país, un lugar, puede ser bueno, cualquier elemento que esté en el espacio, ¿ok? Para saber la distancia que hay entre el Ecuador y ese país que estamos hablando, ¿ok? Entonces, la latitud será la distancia, ¿okay? Que hay entre cualquier punto de la Tierra hasta el Ecuador, ¿okay? Esto nos va a permitir a nosotros conocer un poco más la ubicación de Venezuela. Yo les puedo preguntar en un examen, en una actividad, calcular la latitud del punto X o de la ciudad X o del lugar X. Ahí va a haber un procedimiento que más adelante nosotros vamos a explicar para que ustedes puedan conocer cómo se calcula la latitud y determinar la ubicación de ese país o de ese lugar que nos referimos, ¿okay? La latitud tiene unas consecuencias, ¿okay? El producto de que Venezuela se encuentre a tantos grados de latitud, ¿okay? Norte o sur, va a traer una consecuencia. Es decir, el punto donde se encuentre ese lugar, ¿okay? Vamos a ubicar aquí a Venezuela. No les quiero decir ahora, en este momento, cuál es la latitud y la longitud de Venezuela, porque ustedes lo van a investigar posteriormente. Pero véanlo acá en la pizarra. Este punto acá, que tenemos acá, que puede ser Venezuela, aquí va a tener una consecuencia. La consecuencia es un resultado por estar ese elemento en ese lugar. ¿Cuáles serían las consecuencias de la latitud, por ejemplo, para Venezuela? En primer lugar, sería la insolación. ¿Qué es la insolación? La insolación es la cantidad de energía solar que recibe Venezuela. Sabemos que Venezuela es un país caluroso, ¿ok? Porque recibe mucha energía solar durante todo el año, ¿ok? Recuerden que Venezuela está justamente en este punto. Ubicamos aquí al sol, ¿sí? Y esto es como si fueran los rayos solares. Todos los países que se encuentran, ¿ok? En el medio del Ecuador van a tener mucha insolación, mucha cantidad de energía durante todo el año, ¿ok? Entonces esto sería una consecuencia de acuerdo a la latitud que tiene Venezuela. Repito, no les voy a decir ahorita cuál es la latitud de Venezuela, eso lo van a investigar ustedes, para que ustedes más o menos después hagan una interpretación. Otra consecuencia que tiene la latitud en Venezuela va a ser el clima, ¿ok? Las características climáticas. Esto tiene que ver también con el régimen isotérmico. El régimen isotérmico aquí en Venezuela significa que no hay mucha diferencia entre el mes más cálido, es decir, el mes más caliente, donde hay mayor temperatura, con los meses menos calientes. Hay una diferencia apenas de 4 grados nada más. Es decir,
este caso, si tenemos el mes más caliente, tiene 30 grados centígrados, ¿ok? Entonces, más o menos podríamos llegar a el mes menos frío, menos caliente, serían 26 grados, ¿ok? Pero no hay mucha diferencia, la diferencia es poca, ¿ok? De allí es que la diferencia que tiene Venezuela con otros países es que aquí tenemos por lo mínimo que en el mes más frío no se congela, pues, no hay mucho tiempo de congelación. Entonces, ISO significa igual y térmico significa temperatura, es decir, igual temperatura. La temperatura varía poco, ¿ok? Dentro de lo que son esas consecuencias. Por otra parte, tenemos que otra de las consecuencias que tiene la latitud en Venezuela, o sea, el punto donde se encuentra Venezuela, de acuerdo a la latitud, va a ser la zona intertropical. Si ustedes me permiten, ¿ok? Lo vamos a reflejar aquí en el mapa para que lo puedan visualizar un poco más y puedan tener una interpretación mejor acerca de lo que estamos explicando. Fíjense, la zona intertropical se refiere a que Venezuela se va a encontrar entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Más o menos el trópico de Cáncer se encuentra a 27 grados. Eso de los grados lo vamos a ver después, ¿ok? Que es más o menos esta parte, un trópico con una línea, un paralelo, ¿ok? Y Venezuela se va a conseguir aquí en el medio. Va a ser un país, por eso que Venezuela es un país intertropical, ¿ok? Porque se encuentra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Qué significa eso de que Venezuela se encuentre, por ejemplo, entre los dos trópicos, Cáncer y Capricornio? Eso significa que Venezuela, como dijimos anteriormente, va a recibir mucha insolación, ¿ok? Y los trópicos, cuando estamos hablando de los trópicos, nos estamos refiriendo hasta el nivel donde llegan los rayos solares. Vamos a verlo aquí en este punto. Imagínate esto. Esto siempre lo hemos visto. Trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, ¿ok? Los rayos solares llegan hasta acá. ¿Ok? Este es el ángulo de donde llegan los rayos solares. Por eso es que tenemos aquí el polo norte, porque es demasiado hielo porque los rayos solares no llegan allí, o si llegan rozando. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces que cuando el Sol emite su insolación, solamente los rayos llegan hasta acá. Y todos los países, como dijimos anteriormente, van a recibir mayor insolación. ¿Okay? Entonces, esto también nos permite a nosotros convertirnos en un país tropical, porque recibimos mucha insolación durante todo el año. Por otra parte, tenemos acá, con permiso, tenemos la convergencia intertropical. ¿Okay? La convergencia intertropical va a ser la acción y desplazamiento de los vientos intertropicales. ¿Cómo explicamos esto acá en el mapa? La zona intertropical, fíjate, aquí tenemos por ejemplo el desplazamiento de los vientos, ¿ok? Que vienen del noreste de África. Esta área acá es caliente, esta zona, ¿ok? ¿Por qué es caliente? Porque lo que estamos aquí explicando, recibe mucha cantidad de energía solar. Y todo lo que va a ser aquí al frente de la costa del Pacífico, esta agua se calienta, ¿ok? Esto sube, ¿ok? En forma de viento, y ese viento, ese aire va a ser caliente. Sube porque va a ser liviano, ¿ok? Al llegar a un área húmeda, esta área que tenemos aquí en Venezuela, justamente llegando al Amazonas, esta es un área más que todo húmeda, ¿ok? Al chocar los vientos calientes, ¿okay? Que vienen del noreste de África, con esta zona húmeda, se van a condensar y va a traer como consecuencia de que se formen nubes, ¿ok? Y venga lo que van a ser las precipitaciones. Aquí, por ejemplo, en este caso, el área de lo que es Amazonas y Guayana es un área que durante todo el año, en alguna zona, llueve demasiado. Prácticamente llueve durante casi los 365 días del año. Pero precisamente por eso, porque hay una confluencia entre los vientos cálidos y los vientos húmedos, que al chocar se condensan y se caen en forma de precipitación, en forma de lluvia.
¿sí? Entonces, eso también trae como consecuencia de que aquí en Venezuela tengamos una época de lluvia, ¿ok? 6 meses de invierno, 6 meses de verano, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la latitud, permiso, va a tener unas consecuencias. Es decir, la ubicación de Venezuela en el mundo va a tener unas consecuencias, ¿ok? Favorable, desfavorable, eso lo vamos a nosotros a interpretar. Pero la cuestión es ver primero, ¿ok? Que de acuerdo a la posición que tiene Venezuela en el mundo, cuáles serían sus consecuencias, cómo podemos nosotros interpretarlo, qué beneficio podemos nosotros obtener a partir ya de la ubicación de Venezuela. Por eso les dije, antes de entrar a lo que es la materia de geografía de Venezuela, primero tenemos que conocer nuestro territorio para poder interpretarlo y poder comprender todos esos fenómenos naturales que se dan en nuestro territorio, ¿ok? Y hasta incluso comprender por qué suceden algunos eventos, ¿sí? De esa forma podemos nosotros hacer un análisis y una interpretación, ¿ok? Por otra parte, me quiero referir a lo que es la longitud, ¿sí? La longitud va a ser, con permiso, es la distancia medida en grado desde cualquier punto de la Tierra hasta el meridiano de Greenwich, ¿ok? Greenwich, más o menos así se llama. El meridiano de Greenwich es una línea, ¿ok? Que va de norte a sur, ¿ok? Entonces sería el meridiano de Greenwich, ¿ok? Que va a dividir al planeta Tierra en dos hemisferios, hemisferio oriental y hemisferio occidental. Los que se encuentran de esta parte hacia la derecha van a pertenecer, ¿ok?, a los países orientales, y los que se encuentran hacia la izquierda lo vamos a denominar países occidentales. Venezuela pertenece al occidente, ¿ok? Entonces, fíjate, lo vamos a ver acá. Vamos a ver nuevamente el mapa, ¿ok? Porque aquí es la única forma donde nosotros podemos explicar todo lo que estamos, mostrar lo que estamos diciendo, ¿ok? Justamente, el meridiano de Greenwich pasa por acá. Permítanme colocar los lentes porque por Inglaterra, ¿ok? Que sería el meridiano cero, acá. Toda esta línea que tenemos acá. Esta línea va a dividir lo que va a ser oriente, y a partir de esta línea hacia la izquierda va a ser occidente. Venezuela se encuentra hacia el occidente, ¿ok? Hacia el oeste, ¿ok? Y este es el este. ¿Cuáles serían las ventajas, por ejemplo, de la consecuencia de la longitud? ¿Ok? De acuerdo a su localización. Sería conocer cuál es la hora legal en nuestro país y conocer qué hora sería, por ejemplo, en China, cuando en Venezuela son las 3 de la tarde. Podemos tomar y hacer una interpretación de eso, podemos conocerla, podemos hasta incluso con la longitud sacar y calcular, por ejemplo, la cantidad de horas que hay desde Venezuela hasta Francia. Eso lo vamos a aprender aquí un poco más adelante, ¿okay? Sin embargo, nos vamos a referir primero a la hora legal. Miren, existe lo que es la hora solar, la hora legal. La hora solar ese método se utilizaba, bueno, años atrás, antiguamente, en los pueblos. Cuando el sol llegaba al cenit, justamente al cenit, los pueblos decían, oye, son las 12 en punto, y se dejaban reflejar por un reloj solar. Es decir, de acuerdo a la sombra, el sol iba indicando, según los conocimientos y creencias de los pueblos, que bueno, era una hora determinada, ¿okay? Eso era, como era muy obsoleto, se cambió a lo que era la hora legal. ¿Por qué? Porque cada pueblo decía, bueno, en mi pueblo son las 12, resulta que en el otro pueblo más adelante era la 1, es decir, porque nosotros tenemos una hora de diferencia, ¿okay? Estando en nuestro propio territorio, tenemos una hora de diferencia. Ok, ¿cómo llegamos a la hora legal para eliminar un poco esa controversia entre lo que es la hora solar? Se estableció la hora legal a través del Observatorio Cajigal,
donde se determinó de que Venezuela iba a tener una hora legal para todo el territorio venezolano, ¿ok? Cuando eran las 12 en el delta Macuro, igual tenía que ser las 12 en el estado Zulia, ¿ok? Porque cuando aquí son las 6, cuando el sol sale aquí a las 6 de la mañana en el delta Macuro, el sol va a salir después a las 7 de la mañana en el estado Zulia. ¿Por qué? Porque eso va a ser, depende de la rotación que va a tener el sol, ¿ok? Entonces, fíjate que eso nos va a permitir a nosotros establecer va a sufrir una consecuencia acerca de lo que es la hora legal y prevenir hacer los cambios de uso horario también, ¿okay? Fíjate que otra consecuencia serían los usos horarios. Los usos horarios son franjas, ¿okay?, que dividen el planeta Tierra en 15 grados centígrados. Fíjate, aquí lo tenemos. Si vamos a ver los usos horarios, podemos partir que el mundo, o sea, el planeta Tierra tiene 24 usos horarios, ¿okay?, que son líneas imaginarias que van de norte a sur, y entre cada separación hay 15 grados, ¿ok? Más o menos algo así. Esto es un uso horario, ¿ok? Entonces el sol va a ir pasando una hora, ¿ok?, por cada uso horario. Entonces el día, como tiene 24 horas, entonces el sol irá pasando poco a poco por cada uso horario. Por eso que cuando aquí, por ejemplo, tenemos, fíjate, aquí en el delta Macuro hay dos líneas que son uso horario. El sol sale aquí, ¿ok?, por una hora, y después se va a ir trasladando hacia otro uso horario, ¿verdad? Y se va a ir desplazando poco a poco. Por eso les dije de que cuando el sol sale aquí a las 6 de la mañana, en el Zulia todavía el sol no ha salido, porque él se va a ir desplazando hora por hora, ¿ok?, hasta completar las 12 horas, por lo mínimo que corresponde al mediodía. Ok, entonces cada vez que el sol pasa por una franja horaria, por un uso horario, se supone que debería ser ya a las 12 del mediodía, ¿ok? Entonces, si aparece el sol completo aquí a las 12, debería ser las 12 igual en el estado Zulia, pero se determinó a través de que se tenía que hacer a través de la hora legal, ¿ok? Cuando son las 12 en el delta Macuro, también serían las 12 en el estado Zulia. Entonces, esas serían las consecuencias de la longitud en Venezuela, ¿ok? Más o menos ya nosotros podemos tener acá que al conocer la ubicación y la localización de Venezuela, podemos tomar en cuenta que existen muchos elementos, muchas consecuencias que van a traer como efecto, pues, algunas ventajas, algunas desventajas, algunos beneficios, ¿verdad?, que nos van a ayudar a comprender un poco el conocimiento de Venezuela, pues, de acerca de cómo a la hora que sale el sol, en este caso, ¿por qué los periodos de lluvia, la época de lluvia? Porque son 6 meses de sequía y porque son 6 meses de lluvia, ¿ok? Porque somos un país tan caluroso, ¿ok? En este caso, es porque estamos justamente frente bueno, prácticamente estamos ubicados en el medio de lo que es la línea del Ecuador, y es allí donde se refleja toda la cantidad de energía solar, y es por ello que Venezuela siempre tiene temperaturas altas durante todo el mes, durante el año. Entonces, más o menos ahí tenemos algunas referencias de nuestra ubicación y nuestra localización. Les sugiero que se apoyen en algunos textos en internet, en libros, para ampliar un poco la información que se les está brindando a través de este medio. ¿Okay? De acá más adelante, en la próxima clase, estaremos calculando lo que es la latitud. Aprenderemos cómo calcular la latitud y cómo calcular la longitud, ¿okay?, de algunos estados, ¿okay?, y de algunos lugares que tiene Venezuela. Por lo pronto, dejamos la clase hasta acá. Nos veremos en el próximo video, ¿ok? Y por supuesto, como siempre les digo a la mayoría de los estudiantes, vamos a cuidarnos, ¿ok? Quédense en casa, protéjanse y protejan a los demás. Cuídense, ¿ok? Porque ustedes ya saben ya que
por razones que, bueno, que ya sabe el mundo entero, tenemos que obligatoriamente permanecer en casa. No nos queda de otra hasta que pase esta terrible pandemia. Por lo pronto, muchachos, cuídense, ¿ok? Y nos vemos en el próximo video. Chao.